Queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, sean muy bienvenidos a un nuevo domingo en el que les invitamos a poder alabar a nuestro Señor, a poder adorar a nuestro Señor y poder ser guiados por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos invitarles a que no tan solo podamos crecer intelectualmente, espiritualmente, sino que todo nuestro ser el día de hoy se pueda unir para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Realmente, a pesar de que no estamos en nuestro templo congregados para poder alabar a nuestro Señor con los hermanos que entonan las alabanzas, con los instrumentos, con sus voces, quisiera invitarla a que en su casa pudiese tener una actitud correcta, una actitud en la que usted pueda levantarse de su asiento y pueda alabar junto a su familia a nuestro Señor como si estuviera en la iglesia. Aplauda, cante, alabe a nuestro Dios. Realmente necesitamos, nuestra alma necesita alabar y glorificar a Dios. Dios ha sido bueno, Dios es misericordioso, Dios es nuestro juez, Dios es nuestro creador, Dios es amor. Necesitamos alabarlo por lo que Él es, no simplemente por donde nos encontramos. Hemos aprendido durante este tiempo y la semana pasada estuvimos junto al Ministerio de Puertas Abiertas, orando por los hermanos que están siendo perseguidos. Y ellos, a pesar de las circunstancias, siguen alabando a nuestro Señor. Nosotros queremos hacer lo mismo. Queremos alabar a nuestro Señor independiente de las circunstancias que estemos. Y si el día de hoy estamos en nuestra casa, en cuarentena, juntos somos la iglesia del Dios vivo y queremos glorificar su nombre. Así que le invito a que el día de hoy podamos juntos como iglesia exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, independiente de donde estemos, porque el Señor dejó su Espíritu para que sea donde nos encontremos, seguimos siendo un cuerpo y Él es nuestra cabeza. Así que queremos glorificarle. Acompáñame a orar para dar inicio a este nuevo culto dominical de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Mi Señor, vamos delante de usted para darle gracias porque podemos tener este momento para glorificar su nombre. Queremos entregar, Señor, la palabra de hoy, que usted me pueda guiar, que usted pueda, Señor, sea usando, Señor, su palabra por medio del Espíritu Santo. Vaya limpiando nuestra mente, nuestro corazón, para que su palabra vaya cumpliendo el propósito en nosotros, de unirnos como iglesia, de conocerle y darle a conocer. Queremos, Señor, ser santificados por su palabra. Queremos seguir yendo hacia la madurez. Y es para eso que pedimos que usted use el Salmo 119, como lo ha hecho hasta el día de hoy, para poder ser una espada, Señor, que penetra nuestro corazón, manifiesta nuestro pecado y lo extirpa. Ayúdenos, Señor, a glorificarle. Queremos entregar las alabanzas, queremos entregar el momento con los niños, la enseñanza de los niños. Queremos también pedir que usted siga obrando en los juveniles, en los jóvenes. Y que esta iglesia, Señor, se vaya renovando cada día para que juntos vayamos alcanzando a cada generación. Queremos poner delante de usted también a nuestros gobernantes. Pedir, Señor, que usted les vaya guiando y que esta nueva ley, Señor, que se está apurando sobre el matrimonio igualitario, que nosotros podamos, Señor, realmente ser la luz de la verdad en medio de las dificultades que vivimos como nación. Ponemos, Señor, este tiempo en sus manos. Ponemos nuestra iglesia en sus manos y dejamos cada acción y cada ministerio que sirve durante la semana para que usted, Señor, sea usándonos para el avance de su reino y para la formación de Jesucristo en nosotros. Agradecemos también por aquellos hermanos que han sido sanados, Señor. Hemos estado orando por hermanos con cáncer, hemos estado orando por aquellos que están con COVID y hemos visto su mano. E incluso algunos de ellos que han tenido que continuar en tratamiento nos han dicho: he aceptado la voluntad de Dios, sea cual sea. Y eso, Señor, nos deja con más ganas de seguir orando y confiando en usted, porque vemos, Señor, que su voluntad y su paz es perfecta y continua. Dejamos todo esto en sus manos, glorificando su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas, sean muy bienvenidos a un nuevo culto de nuestra Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Bienvenidos. Aleluya, aleluya, aleluya.
Precioso Señor, eres digno de alabanza y de suprema adoración. Te proclamamos, Señor, te proclamamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. En la cruz por mí te diste para darme libertad. De la tumba resurgiste y en tu trono ahora estás. Te proclamamos, Señor, te proclamamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al 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 Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido.
sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Cuando nadie está y me siento en paz, vengo frente a ti. Solo quiero dar algo de valor que te agrade, oh Dios. Te doy más que una canción, porque solo el cantar no es lo que esperas de mí. Tú buscas dentro de mí, no lo superficial, mi corazón mirarás. El corazón de toda alabanza solo habla de ti, solo habla de ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. Eterno amor, Dios, tu santidad no puedo expresar. Y aunque débil soy, mi vida entera hoy te doy, Señor. Te doy más que una canción, porque solo el cantar no es lo que esperas de mí. Tú buscas dentro de mí, no a lo superficial, mi corazón mirarás. El corazón de toda alabanza solo habla de ti, solo habla de ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. El corazón de toda alabanza solo habla de ti, solo habla de ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. El corazón de toda alabanza
solo habla de ti, solo habla de ti, Cristo. De mis pecados me arrepiento cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, Cristo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles, y al ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hola niños y niñas de la IBBC. Los invitamos a poner mucha atención a lo que viene a continuación, ya que fue pensado y creado exclusivamente para ustedes. Y padres, les recordamos que en nuestro Instagram y página web encontrarán material exclusivo para sus hijos. No se lo pierdan. Bienvenidos a IBBC Kids. Hoy continuamos con nuestra serie Conociendo a Dios a través de la Biblia. Y hoy veremos la segunda parte en la vida de Moisés. ¿Recuerdan que en la clase pasada pudimos ver cómo Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud que sufría en Egipto? Dividió el Mar Rojo por el poder de Dios y ahora Moisés guía, cuida y lidera al pueblo de Israel, solo por el poder y la autoridad de Dios en él. Después de 3 meses llegaron al monte Sinaí.
donde Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos. Pero como el pueblo no veía a Moisés hace mucho tiempo, lo empezaron a dar por muerto. Y en ese momento hicieron sus propios ídolos. Esto fue un momento muy duro para Moisés, pero Dios lo sostuvo y pudo continuar guiando al pueblo. Al poco andar por el desierto, el pueblo comienza a quejarse contra Dios y contra Moisés. Hubieron rebeliones, quejas, falta de confianza, murmuraciones, pleitos, pero sin embargo, Dios nunca dejó de cuidar, proteger y mostrar grandes milagros en medio de su pueblo. El ver la fidelidad y el poder de Dios durante estos momentos difíciles llevó a depender y formar un carácter manso y misericordioso en Moisés. Aunque en medio de estos difíciles 40 años que estuvieron en el desierto, Moisés fue fiel en hacer todo cuanto Dios le mandó. Construyó el arca del pacto y también escribió los 5 primeros libros que encontramos en nuestras Biblias. Estos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aún con todas las dificultades, Dios mismo dijo de Moisés: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y en Números 12 del 7 al 8, mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente. Y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Antes de morir, a sus 120 años, él le prometió a su pueblo que Dios levantaría un profeta como él, de en medio de ellos, en el cual Dios pondría su palabra y autoridad. Y 1400 años más tarde, se vio cumplida esta promesa. ¿Adivinen en quién? Así es, en Jesús. Jesús dijo: porque si creyesen a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Entonces podemos decir que Moisés terminó bien su carrera, siempre para la gloria de Dios. Podemos aprender a crecer en mansedumbre y fidelidad como lo hizo Moisés, mirando siempre a Dios. Eso nos sostendrá aún en los momentos más difíciles de nuestra vida cristiana. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¡Hasta la próxima! Las ofrendas y los diezmos siguen siendo a través de depósitos y transferencias en línea, y para ello tenemos un sistema de códigos que nos ayudan a diferenciar cuál es la naturaleza de cada ofrenda. Por ejemplo, si corresponde al diezmo, misiones u otro ítem específico. Si tienes alguna duda, contáctanos y estaremos felices de ayudarte. El grupo de jóvenes de nuestra iglesia está funcionando a través de reuniones virtuales todos los viernes. A lo largo de la pandemia, estas reuniones han sido de mucha bendición para ellos, pues los ha unido, animado y sobre todo guiado en el constante estudio de la palabra. Si quieres participar, contáctate con nosotros para conocerte y hacerte llegar el link de las reuniones. El grupo de juveniles se reúne todos los días martes en la tarde. Allí no solo han aprendido de la Biblia, sino también han podido conocer a hermanos de la congregación que han participado, enseñado y respondido las preguntas que ellos mismos han hecho sobre los temas que les interesan. Si quieres más información, puedes escribirnos y te contactaremos con las encargadas. Todos los jueves son jueves de oración. A las 20:30 horas nos reunimos como iglesia para orar los unos por los otros. Ha sido realmente una tremenda bendición porque esta práctica no solo nos ha traído respuestas rápidas y precisas a las peticiones en sí mismas, sino que también nos ha hecho crecer en amor y cuidado entre nosotros.
Nuestra iglesia está muy activa toda la semana, aun cuando tenemos que hacerlo de manera online. Por lo mismo, te invitamos a estar atento a nuestras redes sociales, porque a través de ellas avisamos y recordamos eventos, reuniones especiales y además compartimos reflexiones bíblicas que nos edifican a nosotros y que pueden ser fácilmente compartidas con otros. El día domingo tenemos nuestro culto en línea, el cual puedes ver a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube, pero además tenemos una junta virtual vía Zoom luego de que termina la reunión. Nos encanta vernos en vivo, saludarnos, compartir peticiones de oración y acciones de gracia y ponernos al día de las últimas cosas que nos han pasado. Te invitamos a participar de este tiempo y vivir ese compañerismo que nos caracteriza. Queridos hermanos, vamos a continuar el día de hoy estudiando el Salmo 119. Y hoy día nos toca estudiar los versículos 33 al 40. Y a estos versículos yo le he titulado Aprendiendo a vivir en santidad. Aprendiendo a vivir en santidad. Y realmente el salmista ha traído un hilo conductor que nos va enseñando que el Salmo 119 es una sola pieza. No son salmos al azar que se juntaron e hicieron una gran obra, sino que este poema es una sola pieza. Y en el párrafo anterior, que estuvimos leyendo los versículos 25 al 32, estuvimos viendo al salmista derramar su alma. Cómo es que él presentaba su angustia, su tristeza y su lucha con este estado casi de depresión en el que se encontraba. No sabíamos y no sabemos si realmente, y era algo que comentábamos, si la tristeza que el salmista presenta, su angustia, provenía de alguna presión externa o venía específicamente de algún pecado personal. Sin embargo, el salmista nos comenta que se encuentra aferrado a la muerte. Y el versículo 25 comenzaba con esta frase: postrada está mi alma en el polvo. Y hablábamos cómo esta frase de postrada mi alma en el polvo hace eco a Génesis capítulo 3. Cuando Dios maldice a la tierra, cuando Dios maldice al ser humano, a la serpiente, a la mujer por su pecado, y les dice: del polvo eres y al polvo volverás, dándonos a entender que el ser humano iba a morir. Y el salmista dice: mi alma está aferrada a la muerte, estoy con un sentimiento que no puedo salir de ahí. Quisiera, pero no puedo, me aferro a la muerte. Así que el salmista ora al Señor, presenta su situación al Señor y le pide ser vivificado. Y dice: vivifícame conforme a tu palabra. Vivifícame conforme a tu palabra. Es de esta manera entonces que el salmista escoge actuar y aferrarse a la palabra de Dios y no a sus pensamientos. Y él entonces escoge presentarse delante del Señor y no quedarse en el lecho de muerte. Acción que lo condujo a correr confiadamente en la palabra del Señor. Empieza a crecer su confianza, su corazón es ensanchado por la palabra de Dios. Y concluye este salmo, que comienza con una declaración muy triste, de angustia, de dolor, termina con una proclamación de confianza. Versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré. No podía levantarme, estaba aferrado a la muerte en el polvo. Y ahora, por el camino de tus mandamientos corro. Tengo confianza. ¿Por qué? Porque tú ensancharás mi corazón. Porque tú ensancharás mi corazón. Y los versículos que vamos a leer y los que vamos a estar leyendo el día de hoy, del 33 al 40, que nos van a enseñar cómo tenemos que vivir en santidad, el salmista va a manifestar sus quehaceres con la vida que Dios le ha dado. Él pidió ser vivificado, pidió tener vida, Dios se la concede y él va a decir: bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esta vida que Dios me da? Así que Dios le entrega este avivamiento y el salmista quiere aprender a vivir entonces para Dios. Y mire cómo comienza el versículo 33. Enséñame, oh Señor, el camino. Enséñame el camino. Y entendemos que acá la palabra camino refiere específicamente a una forma de vivir, a una manera de conducirse en esta vida. Así que el salmista nos va a enseñar tres cosas. Y específicamente vamos a apuntar tres cosas para tener de mejor manera poder recordar esta enseñanza durante la semana y cuando usted pueda leer este salmo nuevamente. Primero, el salmista va a pedir aprender la palabra de Dios. El salmista va a pedir aprender la palabra de Dios. Segundo, el salmista va a pedir que sea enseñado cómo tiene que vivir la palabra de Dios. Y luego va a pedir confirmar la palabra de Dios.
entonces el salmista va a aprender a vivir la palabra de Dios, va a vivir la palabra de Dios y va a confirmar la palabra de Dios. Acompáñeme a orar. Mi Señor, queremos dejar este salmo en tus manos. Queremos dejar este momento en tus manos, Señor. Que tú seas guiándonos en la enseñanza. Que tu Espíritu Santo sea quien vaya guiando cada palabra, Señor, que salga de mi boca. Que tú me des las palabras claras para poder anunciar tu mensaje como corresponde. Que sea, Señor, simplemente lo que se extrae de tu palabra. Lo que tu Espíritu Santo nos va iluminando. Y que este entendimiento pueda ser de edificación para nuestra iglesia. Dejamos este tiempo en tus manos, confiando en la obra de tu Espíritu Santo y confiando, Señor, en que las Escrituras son la única palabra, Señor, que nos pueden llevar a la santidad. Como tú dijiste, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dejamos esto en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como les venía comentando, debemos recordar el propósito del Salmo 119. El Salmo 119 tiene un propósito bien específico y es ser bienaventurados. Y esto lo hemos comentado cada vez que nos acercamos a este Salmo. Este Salmo nos quiere llevar a vivir felices. Felices guardando y aprendiendo y atesorando la palabra del Señor. El salmista ha comprobado en su vida y en la de los hermanos y hermanas fieles que Dios es un Dios que quiere nuestra felicidad. Que nosotros cuando guardamos y atesoramos los mandamientos del Señor en nuestro corazón, la palabra nos conduce a vivir felices, a ser creyentes felices, llenos de la palabra del Señor. Y esto no es por el mero hecho, ya lo hemos dicho más de una ocasión, no es por el mero hecho de leer la palabra del Señor o escucharla, sino porque se ha formado una relación íntima con nuestro Creador, al punto de que su santidad llega a ser más importante que cualquier otra cosa que podamos obtener de este mundo. Acercarnos continuamente a la palabra del Señor, atesorarla y guardarla, nos permite tener una intimidad con Dios, y en la que sus propósitos llegan a ser nuestros propósitos. Y es con este entendimiento que el salmista pide a Dios que abra sus ojos para que pueda mirar el mundo como Él lo ve. El salmista quiere ver el mundo desde la perspectiva de Dios y apropiándose de esta manera de la misión de Dios. Y llega a ser entonces la misión de la iglesia, la misión del pueblo de Dios, que es conocer a Dios para darlo a conocer. Así que el salmista sabe que la vida cristiana no siempre es una vida que vamos a tener que rebosar de alegría, no siempre va a ser una vida en que vamos a tener que estar con una sonrisa en la boca. Sin embargo, íntimamente nos vamos a gozar y deleitar en Dios. ¿Por qué no va a ser siempre una sonrisa en nuestra boca? Porque el salmista también nos comenta que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y al ser extranjeros en un mundo caído, donde Dios nos rescató, inmediatamente nos constituimos enemigos de este mundo. Y es entonces la gracia de Dios la que nos va a sostener para vivir de forma gozosa mientras anunciamos el Evangelio a un mundo caído del cual nosotros también éramos parte, la que nos va a permitir vivir confiadamente en los caminos del Señor. Es por eso que el salmista pide ser vivificado. Así que ahora vamos a leer los primeros versículos de esta porción con este entendimiento, donde el salmista va a pedir a aprender la palabra de Dios. Y el salmista quiere aprender la palabra de Dios. Y mire lo que dice los versículos 33 al 35. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. En ella me deleito. Y podemos entender entonces que el Salmo presenta un hilo en todos sus versículos. ¿Cuál es ese hilo? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Y observe cómo comienza el párrafo anterior que leíamos delante, el versículo 25, diciendo: postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Y veamos cómo termina el el versículo 33. Dice: enséñame, oh Señor, el camino de tus mandamientos, de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Está pidiendo vivir esa vida que Dios le dio. Vivifícame, ¿para qué?
para andar en los caminos, para guardar tu ley. Y observemos cómo termina el párrafo, versículo 40. He aquí, anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. El versículo 25 comenzaba diciéndonos que quería ser vivificado porque estaba aferrado a la muerte. El versículo 40 termina diciendo que ahora anhela sus preceptos y quiere ser vivificado por su justicia. No se quiere apartar de los caminos del Señor. Dios ha respondido la oración del salmista, así como también ha respondido nuestras oraciones, porque es el mismo Dios. Así que el salmista no quiere desaprovechar esta oportunidad de vivir para Dios. No quiere ser enseñado por nadie más, sino por Dios mismo, por la palabra de Dios. El salmista ha aprendido de la experiencia. Ha aprendido que no vale de nada. Escuche bien. El salmista ha aprendido por la experiencia que no vale absolutamente de nada pedir ser enseñado por Dios sin un compromiso de obedecer la palabra de Dios. El salmista ha aprendido que no vale de nada pedir ser enseñado por Dios sin un compromiso de obedecer la palabra de Dios. Y muchas veces pedimos a Dios que guíe nuestros pasos, pero no tenemos la intención de cambiarlos. No sé si alguna vez le ha pasado esto. A mí por lo menos sí, que le he pedido a Dios que cambie mi vida, pero no tengo el compromiso para hacerlo. ¿Cuántas veces usted ha pedido a Dios ser enseñado o convencido de algún pecado o algún patrón de comportamiento dañino para su carácter o su vida, y cuando llega el momento de la prueba, se olvida de la petición que le hizo a Dios y no lucha contra ese pecado, contra ese patrón de comportamiento dañino? No lucha, sino que inmediatamente cede, se olvida de la oración, peca, erra y culpa a Dios. Así que, hermanos, debemos recordar que Dios nos ha dejado el Espíritu Santo para discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando nosotros pedimos a Dios, Él nos responde y nos da la fuerza y nos dejó su Espíritu. Es entonces cuando tenemos que luchar y discernir entre lo bueno y lo malo. Dios no va a enviar un mensajero audible a su persona para que le diga, ahora, detente. No. Dios le dejó su Espíritu Santo, el propio Espíritu de Dios, poderoso, para que nosotros podamos discernir. No estoy diciendo que Dios no es capaz de hacer milagros, sí los puede hacer. Él puede actuar de manera sobrenatural. De hecho, creemos en un Dios poderoso e incluso profesamos la providencia de Dios, actuando para que los decretos de Dios se cumplan, hasta el establecimiento de su reino por completo en la nueva creación. Sin embargo, Dios ya nos ha entregado todo lo necesario para vencer el pecado. Porque Cristo ya venció al pecado en la cruz, ya venció a Satanás. Dios nos dejó el Espíritu Santo para que podamos discernir entre el bien y el mal. Y ahora, como dice el autor de Hebreos, a nosotros nos toca madurar, ejercitando nuestros sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Y la madurez viene cuando empezamos a ejercitar nuestros sentidos espirituales por el uso, dice el libro de Hebreos, lo que es bueno y lo que es malo. Y es a esto lo que se refiere el salmista cuando dice en el versículo 33 del Salmo 119, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Enséñame y lo guardaré. Y el salmista pide a Dios ser enseñado, pero se compromete a cumplir la palabra de Dios. Inmediatamente se compromete. Porque realmente pedir ser enseñado sin comprometerse a cumplir no tiene sentido. Es una incongruencia. El compromiso del salmista no es un compromiso pasajero. Él está buscando vivir dignamente la vida que Dios le otorgó. Recuerde, él estaba aferrado a la muerte. Dios le dio vida. Entonces él no quiere desaprovechar esta oportunidad. El salmista quiere vivir como Dios quiere que él viva. Quiere vivir en santidad. Y el salmista quiere ir hacia la madurez, ejercitando sus sentidos para discernir entre el bien y el mal. Así que el salmista expande su compromiso con los siguientes versículos. Versículos 34 y 35 dice, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Dame entendimiento para guardar y cumplir.
Dame entendimiento para guardar y cumplir. Es lo que está diciendo el salmista en el versículo 34. Porque realmente entender la palabra de Dios no significa hablar las grandes doctrinas de la teología sistemática o recitar la historia de redención a lo largo de las Escrituras o incluso explicar sus creencias acerca de la segunda venida de Cristo. Eso no es entender la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios es vivir como Dios quiere que vivamos. Una cosa es conocimiento y otra cosa es vida. Y entender la palabra de Dios es vivir la palabra de Dios. Hoy en día, muchos cristianos, y yo he pasado por esto, sufren una gran desconexión entre sus creencias y su vida. Una gran desconexión. Yo estoy muy de acuerdo en que la gente estudie teología. Yo estudié. Estoy muy de acuerdo en que puedan conocer y leer libros. Estoy muy de acuerdo, siempre lo recomiendo. Sin embargo, si este conocimiento no va de la mano de una lectura diaria de la Biblia, si este conocimiento no va de la mano de ser parte de una iglesia local, si este conocimiento no está de la mano de servir en la iglesia local, si este conocimiento no está de la mano de dejarse pastorear por la iglesia local, entonces este conocimiento muy poco provecho tiene. Es por eso que los seminarios bíblicos no pueden formar cristianos maduros. Pueden generar y formar cristianos con mucho conocimiento, pero no cristianos maduros. ¿Por qué? Porque la formación espiritual Dios la encargó a la iglesia. Y es por eso que Efesios 4 dice que dejó como un regalo, como un don, pastores, maestros, evangelistas, para que formaran a los miembros de la iglesia a la imagen de Jesucristo. Y hoy día hay una desconexión muy grande entre la creencia y la vida. Y se ha tomado a Dios y a su palabra como una materia más del seminario o una materia más de la universidad y nos hemos olvidado de la razón por la que debemos aprender la palabra de Dios. La razón por la que Dios nos pide que crezcamos espiritualmente es para que podamos aprender sus mandamientos y cumplirlos. Es para que vivamos como Él quiere que nosotros vivamos y es en santidad. Es para que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Y mire cómo lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 15 y 21. Juan 14, 15 y 21. Versículo 15 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis. Amamos a Dios, conocemos a Dios, vivimos como Dios quiere. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aprende y vive. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Esto es muy distinto. Porque yo puedo tener mucho conocimiento, pero amar el conocimiento y no a Dios. Es por eso que Dios nos dice: el que me ama guarda sus mandamientos. Y el salmista hace este compromiso: Señor, enséñame para guardar tu palabra, para guardar tu ley. Yo no quiero solamente saber de ti, quiero saber y quiero vivir en santidad. Así que, hermanos, nosotros anhelamos realmente entender la palabra de Dios para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Entendemos la palabra para vivir como Dios quiere que vivamos y así anunciar el Evangelio a toda criatura, de forma integral. Estudiar teología y conocer sobre doctrinas es importante, créanme, pero carecen de valor si no amamos a Dios y no anhelamos su santidad. Todo el conocimiento que podamos adquirir va a carecer de valor si no amamos a Dios y la santidad, porque realmente no vamos a estar viviendo en santidad. El salmista es muy claro: dame entendimiento para guardar y cumplir. Dame entendimiento para guardar y cumplir. Continúa en el versículo 35. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Hazme andar para deleitarme. Hazme andar para cumplir, ahora hazme andar para deleitarme. Y el salmista ha aprendido a deleitarse, disfrutar de la palabra de Dios. Cuando somos enseñados por Dios y vivimos según lo que Dios quiere, le aseguro, hermano, y usted lo ha experimentado, tenemos un deleite en la palabra. Y solamente queremos andar en santidad. Y le pedimos al Señor: hazme andar para deleitarme. La diferencia entre madurez e inmadurez es el deleite en la palabra de Dios. Es el deleite. La diferencia entre madurez y inmadurez es el deleite en la palabra de Dios. Un creyente inmaduro, ¿qué va a hacer?
va a imponer la palabra a otros sin pensar en la obra del Espíritu Santo o en la vida de los hermanos. Y esto nos suele suceder a todos, que caemos en un pequeño legalismo. Aprendemos algo de la Escritura, Dios nos empieza a trabajar, empieza a obrar el Espíritu Santo en nosotros, nos pide que cambiemos A, B, C, y luego queremos imponer eso a todos. El hermano tiene que cambiar A, B, C. Pero si el Espíritu Santo está trabajando eso en mí por medio de la palabra, no en el hermano. Quizás en usted está trabajando que deje, qué sé yo, de ser enojón, que deje de reclamar. Y en el hermano quizás está recién pidiéndole, se convierte hace poco y está pidiendo que deje de fumar. Y nosotros no sabemos si queremos imponer. Lo que sucede en eso, este creyente inmaduro, lo que va a hacer es imponer la palabra a los demás sin la obra del Espíritu Santo. Y por lo general esto conlleva dolor, angustia. ¿Por qué? Porque estamos esperando un cambio en aquellos hombres que son pecadores, aquellas mujeres que son pecadoras rescatados igual que nosotros, pero por sus propias fuerzas. Le estamos diciendo, mira, el Espíritu Santo está trabajando en esto en ti, pero además quiero que trabajes en esto. Pero es el Espíritu el que da vida. Es el Espíritu el que cambia. Se impone un plan de acción carente de oración y de lectura de la Biblia. Y de esta manera, una vez que la persona no logra avanzar, se autocondena. Se autocondena. Porque no fui capaz de cumplir las expectativas de los hermanos de la iglesia. No fui capaz. Y acá nosotros tenemos mucho por qué pedirle a Dios que trabaje con nuestra iglesia. Y no tan solo con la nuestra, sino con la iglesia en general. Pero por otro lado, tenemos un creyente maduro. Un creyente que va a dejar espacio para la obra del Espíritu Santo. Un creyente como el salmista, que se ha dejado enseñar por el Señor. Y se va a exponer a la palabra y va a exponer a la persona a la palabra del Señor, pero lo va a acompañar. Lo va a acompañar, lo va a guiar en oración. Se esperará hasta que el Espíritu Santo de Dios sea el que transforme ese corazón, sea el que convenza de pecado, de justicia y de juicio a ese hermano o a esa hermana. Así que la misma persona finalmente es la que va a decidir por Dios. Y la misma persona va a decidir, obedezco a Dios o desobedezco al Señor. Y eso también trae dolor. Si decide, después de ser expuesto por la palabra, después de que el Espíritu Santo la convence, decide desobedecer a Dios, eso también trae dolor. Pero hemos dejado que esta persona luche, que el Espíritu Santo la convence, que esa persona tome la decisión. Ahora bien, si el creyente pide ser enseñado por Dios y su palabra, este de antemano se va a comprometer a obedecer a Dios aun cuando lo que Dios le diga sea contrario a sus pensamientos. Así que realmente la diferencia entre un creyente maduro e inmaduro es el deleite, porque ese deleite solo proviene del Espíritu Santo. Y eso es lo que buscamos en la madurez. Esto es lo que buscamos cuando usted le toque testificar a algún vecino, a algún amigo, a un compañero de trabajo. Ore por él. Que sea el Espíritu Santo trabajando. Léale versículos que hablen de la salvación. Repítaselos. Y ore para que el Señor le esté dando entendimiento, para que el Espíritu Santo le ilumine. Y cuando llegue a los caminos del Señor, comienza a enseñarle las cosas básicas. Como dice el libro de Hebreos, los rudimentos. Y empieza a enseñarle de a poco. De a poco. Primero que tenga un tiempo devocional con Dios. Que se levante, que lea su palabra, que ore. Y va a luchar con eso. Todos luchamos con eso. Pero deje que el Espíritu Santo sea. Porque cuando él aprenda por el Espíritu Santo va a encontrar deleite y no angustia. Y es hacia allá que queremos avanzar, hacia la madurez. Queremos todos crecer en santidad, pero queremos dejar que el Espíritu Santo sea el que nos lleve a la madurez y no nuestro propio plan de trabajo. Me gusta cómo traduce la Reina Valera este pasaje, porque acá dice, porque en ella me deleito. Y la Reina Valera 60 dice, he aprendido a tener su voluntad en el Señor. Ha aprendido a tener su voluntad en el Señor. Ha dispuesto que la palabra del Señor sea la que ejecute y la que dirija su voluntad. Así que el salmista ha manifestado su deseo de ser enseñado por Dios y aprovechar la vida que se le ha otorgado. De esto aprendemos que no vale nada, que no vale de nada pedir ser enseñado por Dios sin un compromiso de obedecer la palabra de Dios. No sirve de nada pedir ser enseñado por Dios sin un compromiso de obedecer a Dios. Entender la palabra de Dios conlleva obedecer a Dios.
Y andar en la palabra de Dios conlleva el deleite que proviene de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que la obediencia no es momentánea. La obediencia debe ser nuestra manera de vivir, ya que nosotros tenemos que aprender a obedecer los mandamientos de Dios a lo largo de nuestra vida, porque lo amamos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dijo el Señor. Y es así que el salmista pide aprender la palabra de Dios. Pero ahora también va a pedir que sea enseñado para vivir la palabra de Dios. Y si queremos comportarnos y comprometernos a obedecer la palabra de Dios, entonces tenemos que tener claro qué es lo que necesitamos cambiar. Si necesito cambiar algo, necesitamos tener claro qué necesitamos cambiar. Y la oración debe ser clara y directa. Y mira el versículo 35 al 39, dice, 36 al 39. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a las ganancias deshonestas. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia por ti. Quita de mí el oprobio, que me causa temor, porque tus juicios son buenos. El salmista tiene muy claro qué cosas necesita cambiar y sabe que éstas deben ser entregadas a Dios en oración para ser transformadas por el Espíritu del Señor. Y el versículo 35 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Tu palabra por sobre las ganancias deshonestas, pide el salmista. Tu palabra por sobre las ganancias deshonestas. Y las ganancias deshonestas, aquí esta palabra en hebreo puede traducirse como avaricia, engaños, robo, acciones inmorales, sacar ventaja o algún beneficio. El salmista nos enseña algo claro. Debemos guardar nuestro corazón de cualquiera de estas cosas. De la avaricia, de querer sacar ventaja, de querer sacar beneficio, de acciones inmorales, de engaño, de robo. Debemos guardar nuestro corazón de todas estas cosas. Ya que todas estas cosas, si entran a nuestro corazón, lo que van a hacer es inclinarnos al pecado. Nos van a inclinar a amarlas, hasta que en un momento lleguemos a pecar. Y es por eso que el salmista dice, inclina mi corazón a tus testimonios, hacia tu palabra, Señor, no hacia las ganancias deshonestas. Inclínalo, tú inclina mi corazón hacia tu palabra. Vamos a llegar a un momento que si no oramos por nuestro corazón, en que vamos a estar inclinados sin darnos cuenta. Porque no es que se cayó nuestro corazón, sino que se inclinó, como un árbol que crece chueco. Se inclinó. Y de repente vamos a pensar que vamos a estar actuando en los caminos del Señor, pero estamos pecando. ¿Cómo puedo saber si estoy pecando? Bueno, examine su corazón. Pídele a Dios que examine su corazón, porque quizás está inclinado hacia el pecado, sin darse cuenta, es muy sutil. Entonces pídele a Dios que incline su corazón hacia su palabra. Y es ahí cuando se va a dar cuenta, y su pecado va a salir a la luz, y mi pecado sale a la luz, y nuestro pecado saldrá a la luz para que aprendamos a vivir en santidad. Así que la santidad viene por la exposición de la palabra de Dios y la obediencia a la Escritura, porque son ellas nuestra norma de fe y conducta y no nuestros pensamientos engañosos. Y el salmista continúa, quiere vivir en santidad, quiere aprender a vivir la palabra de Dios. Versículo 37, aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Tu camino sobre la vanidad. Ya presentó el salmista que debe ser la palabra sobre las ganancias deshonestas. Ahora es tu camino por sobre la vanidad. Y el salmista lo que está pidiendo acá a Dios es que lo enfoque. Dios, por favor, enfoca mi vida hacia ti. Quiero vivir en santidad. Quiero que mi corazón se incline hacia ti. Enfócame. Enfoca mi corazón a que realmente piense en lo eterno y no en lo vano. Si nuestra vida no se enfoca en Dios, difícilmente vamos a poder vivir para Dios, ya que constantemente luchamos entre servir a Dios o al mundo o a nuestra carne. Necesitamos pedir a Dios que enfoque nuestro camino. Por favor, Señor, aparta mis ojos de mirar la vanidad, enfócame en ti y vivifícame en tus caminos. Mire cómo lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6, versículo 22 al 24. La lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad,
¿cuán grande no será la oscuridad? Si estás enfocado en el pecado, tu cuerpo estará con pecado. Si estamos enfocados en la santidad, nuestro cuerpo servirá al Señor en santidad. Versículo 24, y acá está la razón. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios en las riquezas. Jesucristo es claro, al igual que el salmista. Señor, quiero vivir en santidad. Inclina mi corazón hacia ti y enfócalo para que pueda vivir en ti. Si queremos vivir la palabra de Dios, debemos hacer de ella nuestra prioridad. La palabra tiene que ser nuestra prioridad. Si no pensamos en ella durante el día o ni siquiera la leemos, difícilmente vamos a poder vivir en santidad. Y a menos que no estemos enfocados y pidiendo a Dios que incline nuestro corazón hacia su palabra, menos vamos a poder cumplir la misión, que es conocerle para darlo a conocer. Conocerlo de verdad, con nuestro corazón inclinado hacia la santidad, no meramente intelectual. Así que tenemos que pedir a Dios que nos libre del engaño, de nuestro propio corazón y del mundo. Entonces debemos comprometernos a obedecer y enfocar nuestras vidas para cumplir el propósito de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Continúa el salmista, versículo 38 y 39. Confirma a tu siervo, tu palabra, que inspira reverencia por ti. Quita de mí el oprobio, que me causa temor, porque tus juicios son buenos. Ya el salmista ha pedido tu palabra sobre las ganancias deshonestas, tu camino sobre la vanidad, y ahora va a decir el temor de Dios por sobre el temor de los hombres y el temor del pecado. El temor de Dios por sobre el temor de los hombres y el temor del pecado. Y las Escrituras continuamente enseñan estos dos tipos de temores: el temor a Dios o el temor a los hombres. La Biblia nos enseña que Dios es el creador de todas las cosas y es contra Él que hemos pecado. Y este viernes que pasó, tuvimos una reunión con los jóvenes, me tocó estar con ellos. Gonzalo me permitió tener esta bendición de poder estar con los jóvenes. Y les hice una pregunta a los jóvenes que fue: ¿de qué nos salvó Dios? ¿De qué nos salvó Dios? Piense usted por un momento, ¿de qué nos salva Dios? Realmente la respuesta fue: Dios nos salva, Dios nos salvó de Él mismo. Dios nos salvó de Él mismo. Y mire cómo lo dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dios nos salvó de su ira. Romanos 5, 9, 10. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, de Cristo. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Al ser pecadores, hermanos, éramos enemigos de Dios. Y es por eso que hace un par de semanas hablábamos de que cuando nosotros somos salvos, nos constituimos enemigos del mundo. Pero Jesucristo, en su misericordia, en la obra de la cruz, permitió que pasáramos de ser enemigos a reconciliarnos con Dios por medio de su muerte. Nos salvó de la ira. Dios mismo nos salva de Él y de su ira. Sin embargo, damos gracias a Dios por Cristo, que murió por nuestros pecados y los cargó sobre Él. En Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Es por eso que Cristo vino a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Qué constituían las buenas nuevas del Evangelio? Arrepentirnos de nuestros pecados y depositar nuestra fe en Jesús como el único Señor y Salvador. Cristo fue claro en su predicación, muy muy claro. Y Él jamás enseñó que todos los hombres serían perdonados por Dios o que nuestras buenas obras nos iban a llevar a Dios, sino que anunció la ira de Dios sobre la humanidad, una humanidad pecadora, porque contra Dios pecamos. Pero a la vez también nos anunció que necesitábamos un mediador que nos condujese a Dios y que por Él fuésemos perdonados. Así que al arrepentirnos de nuestros pecados y al depositar nuestra fe en Cristo como el único mediador, solo entonces hay perdón de pecados y hay reconciliación con Dios. Porque nuestra culpa pasa a Cristo en la cruz y su santidad y su justicia pasa a nosotros. Entonces nuestro mediador cumple el propósito de reconciliarnos con Dios. Así que hermanos, nosotros solo debemos temer a Dios
y no a los hombres y tampoco al pecado. Solo debemos temer a Dios. Si por alguna razón comenzáramos a sentir temor por vivir de acuerdo a la santidad de Dios, ya sea porque vamos a ser rechazados, por sentirnos solos, por no poseer un grupo de amigos, por ser excluidos en el trabajo, por no tener un lugar de pertenencia, debemos recordar y refugiarnos en las promesas de Dios. Juan 14, 15, 19. Si me amáis, guardaré mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre, ya no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos. Me encanta ese versículo. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Dios no nos ha dejado huérfanos. Dios nos dejó su Espíritu Santo para vivir en santidad en un mundo caído. Un mundo caído del cual nosotros también éramos parte. Pero por la gracia del Señor, por confiar en Él, por creer, por arrepentirnos de nuestros pecados y depositar nuestra fe en Él, fuimos salvos. Un espíritu que no puede ser recibido por el mundo. Que Dios dejó ese espíritu para su pueblo escogido, solo para ellos. Un espíritu que el mundo ni siquiera puede ver, pero que mora en los hijos de Dios. Este espíritu que nos transforma en hijos adoptivos de Dios. Así que hermano, cuando usted tenga tristeza o se sienta rechazado por ser cristiano, recuerde lo siguiente: Dios no le dejó huérfano. Dios no le dejó huérfano. Usted tiene un Padre en el cielo que lucha por usted, para que usted pueda luchar por la santidad. Y así como el salmista, aprendemos a temer a Dios y no al temor de los hombres o al temor que conlleva enfrentar el pecado. Finalmente el salmista va a confirmar la palabra de Dios. Versículo 40. He aquí, anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. Vivifícame. El salmista quiere aprender de Dios, pide ser enseñado por Dios, quiere vivir la palabra de Dios y ahora confirma la palabra de Dios. He aquí, anhelo tus preceptos. Nuevamente, vivifícame por tu justicia. El salmista nos ha trazado la manera en la que él ha aprendido a vivir en santidad. La manera en que él está aprendiendo a vivir en santidad. Y para eso se dejó enseñar por Dios, pero comprometiéndose a cumplir las enseñanzas de Dios. Se comprometió a vivir la palabra de Dios, la que llegó a ser su delicia. El salmista enfocó su corazón y estableció el temor de Dios por sobre el temor de los hombres. Y todo este proceso lo llevó a una conclusión que no esperaba el salmista, que es: ahora anhelo tus preceptos, ahora anhelo tu palabra. Comencé pidiéndote vida, Señor, porque estaba aferrado a la muerte. Y me hiciste pasar por un proceso. No sé cuánto tiempo habrá pasado en este proceso. Guiado por el Espíritu Santo, y ahora anhela los preceptos de Dios. El salmista desea intensamente la palabra de Dios. La anhela, la busca, quiere la palabra del Señor. Ya no tiene temor de vivir en pecado, de que Dios sea su juez y la ira de Dios recaiga sobre él. ¿Por qué? Porque ahora es un hijo adoptado de Dios. Ha establecido la santidad de Dios como prioridad en su vida y debe ser vivificado según la justicia de Dios. El salmista ha encontrado gracia en la ley. En la ley de Dios. El salmista encontró gracia en la ley de Dios. El salmista aprendió que la única manera de vivir en santidad es por medio de las palabras del único Dios santo. Y el Dios santo me lleva a vivir en santidad. Así que hermanos, nosotros hemos escuchado muchas veces estos consejos. No es primera vez que usted escucha que tiene que enfocar su corazón, que tiene que inclinar su corazón a la palabra de Dios, que tiene que leer su palabra, que tiene que vivir para Dios. No es primera vez que lo escuchamos. Sin embargo, si no somos intencionales en vivir para Dios, si no nos comprometemos a obedecer la palabra de Dios, entonces siempre vamos a ver la santidad como un legalismo impuesto por las iglesias y los pastores. Porque para vivir en santidad tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. Si no aprendemos a amar la palabra de Dios y a deleitarnos en ella, difícilmente vamos a crecer en santidad. Difícilmente vamos a madurar.
Si convertimos la Biblia en un libro solamente de estudio y no en la revelación de Dios, entonces nos vamos a agotar rápidamente, nos vamos a aburrir de leer la palabra del Señor y no vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Y nuestra lectura va a carecer de adoración, porque solamente vamos a leer palabras. Cuando el Espíritu Santo está en medio de nuestra lectura está llena y rebosa de adoración. Queridos hermanos, ¿sabe qué? La santidad sin adoración es legalismo. La santidad sin adoración es legalismo. Y necesitamos adorar y alabar a nuestro Dios, porque Él nos compartió de su santidad para que nosotros los pecadores pudiésemos llegar a ser santos y así cumplir sus promesas. Ser santos porque yo soy santo. Hermanos, tenemos que aprender como el salmista. Tenemos que aprender a vivir en santidad. Tenemos que enfocar nuestro corazón, orar para que no se incline hacia el pecado y pedir a Dios que nos enseñe y a comprometernos a vivir su palabra. Aprendamos a vivir en santidad como el salmista. ¿Me acompaña a orar? Señor, queremos ir delante de usted para darle gracias porque nos da esta oportunidad de leer, Señor, juntos su palabra. De que su Espíritu Santo nos vaya guiando, de que su Espíritu Santo vaya enseñándonos a vivir en santidad. Queremos pedir, Señor, que usted nos enseñe, tal como el salmista, enséñanos su palabra. Enséñanos a vivir en su palabra y enséñanos a confirmar su palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, a vivir en santidad, inclinando nuestro corazón hacia usted, enfocando nuestro corazón hacia su palabra y a esperar siempre la obra del Espíritu Santo en nosotros y no nuestra propia obra en su palabra. Señor, queremos dejar todo esto pidiendo la bendición suya para la semana, para nuestros hermanos, y que podamos recordar durante la semana que la santidad sin adoración es legalismo. Necesitamos tener tiempo en su palabra, en oración, que rebosen de adoración. Dejamos todo esto en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a pasar este momento para poder celebrar la Cena del Señor. Y como ustedes saben, nuestro Señor Jesucristo estableció 2 mandatos para la iglesia: el bautismo y la Santa Cena. Y nosotros confiamos y creemos bíblicamente que aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que aquellos que el Espíritu Santo les ha regenerado y quienes han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, que pueden ser aquellas personas que toman la Cena del Señor. Entendemos que han dado muestra de su salvación por medio de la regeneración, sus frutos, y luego obedeciendo el mandato del bautismo. Queremos invitarle a cada uno de ustedes, si es que ha creído en el Señor, tiene la confianza y la certeza de que es hijo de Dios, y además ha sido bautizado, que pueda compartir con nosotros la cena. Este es un mandato que Dios nos dejó, un mandato en el que la iglesia en su conjunto, guiados por el Espíritu Santo, podemos celebrar la Cena del Señor anunciando la muerte de Jesucristo, la resurrección y su venida. Eso es el simbolismo de la Santa Cena, donde simbolizamos con el pan y con el vino el cuerpo y la sangre del Señor, que se derramó y se entregó por nosotros para que pudiéramos ser salvos por su gracia, por medio de nuestro mediador Jesucristo. Así que quiero que podamos leer un pasaje en 1 Corintios capítulo 11, y mientras tanto usted pueda tener los elementos en su casa para poder compartir la Santa Cena en su familia y como iglesia. 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiendo este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y esto es muy interesante, porque la Santa Cena no tan solo nos ayuda a predicar el Evangelio, sino que también cuida la pureza y la santidad de la iglesia.
Y hoy día en el Salmo 119 hablábamos de cómo vivir en santidad. Y Pablo dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, porque cuida la pureza de la iglesia. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, les pido que por favor puedan tomar un tiempo de oración personal y luego yo voy a cerrar en una oración grupal para que podamos tomar el vino y comer el pan. Puede orar. Querido Señor, vamos delante de usted para darle gracias porque podemos celebrar la Santa Cena, porque podemos, Señor, entregar este momento a usted, porque usted es un Dios fiel, porque usted, Señor, ha cuidado de su iglesia, ha cuidado del cuerpo. Queremos, Señor, celebrar este momento porque sabemos y entendemos que usted murió por su pueblo y a su pueblo le dejó esta ordenanza de comer este pan y beber este vino, recordando su muerte, recordando, Señor, su sacrificio, su resurrección, su victoria sobre el pecado. Recordando, Señor, que usted cuida pura su iglesia. Por eso que tenemos que también pedir perdón por nuestras faltas. Señor, queremos pedir que usted bendiga este pan, que bendiga este vino, Señor. Y que podamos, Señor, tener este momento desde casa para recordar su muerte, su resurrección y su venida. Y recordar, Señor, que es por su sangre, la sangre del nuevo pacto, que la sangre es purificada, que la iglesia es purificada. Dejamos este tiempo en sus manos, glorificando su nombre. En el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, puede servir los elementos a su familia. Hermanos, pueden tomar y pueden comer. Damos gracias al Señor por poder compartir y tener la Santa Cena juntos como iglesia, unidos, como un cuerpo que quiere glorificar su nombre, hermanos. Y es por eso que queremos recordar este pasaje. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El propósito de la iglesia, conocerle y darle a conocer. 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Nuestra vida en santidad. Lo que estudiábamos hoy día en el Salmo 119, versículos 33 en adelante. Así que, hermanos, acompáñenme a orar. Señor, damos gracias porque podemos estar delante de ti. Entregamos este tiempo
entregamos esta cena, entregamos nuestras vidas y ponemos a la iglesia en tu presencia, para que tú seas glorificado y para que nosotros seamos guiados a la imagen de Jesucristo. Entregamos todo esto en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, hermanos. Recuerde, después del culto nos vemos en el Zoom. Bendiciones. Chao. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Salvó y mis cadenas Él ya rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Promete el Salvador, me da seguridad, será mi escudo y mi porción, lo que haya de durar. Dios me salvó y mis cadenas Él ya rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas Él ya rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Tierra se disolverá, el sol no brillará, pero mi Dios, quien me llamó, por siempre mío será. Por siempre